Entonces tuvimos que traer el hueso desde Colombia. Mi papá viajó a Colombia para traer el hueso hasta acá al Ecuador para que me puedan hacer el injerto y me vuelvan a articular o a diseñar nuevamente la rodilla como tal y colocar el hueso a que funcione con la pierna, entre comillas. Me daba terror pararme al frente de 2 profesores cuando defendí la tesis de la universidad, de mi pregrado. Y ahora hay veces que me contratan empresas con 1000 personas y cuento mi historia de la parte más fuerte de mi vida. Claro. Entonces también ha sido una aceptación a esto y una manera de desahogarme conversando con más gente. Y mi hija fue en cambio la pieza clave para decir necesito meterme en el deporte en serio y quiero hacer algo distinto. Y ahí me vienen tus palabras que dijiste hace un momento. O sea, y ahorita caigo en cuenta de algo que no lo había pensado así, Israel. Es el hecho de que yo necesitaba esa adrenalina de alguna forma. Y ahí fue cuando dije, ¿por qué no me meto a hacer una carrera Ironman? Hola, hola con todos, sean bienvenidos a nuestro segundo episodio de Cosa de Locos. Recuerden que esto no es otro podcast sobre salud mental. Aquí estamos desmintiendo muchos mitos y estamos hablando crudamente sobre temas de salud mental. El día de hoy nos acompaña Michelle Morales, soy psicóloga clínica del Hospital Especializado San Juan de Dios. Sí, y bueno, tenemos hoy un invitado que nos va a hablar un poco sobre su historia. Nos va a contar algo que le pasó y vamos a estar conversando sobre todo esto. Él se llama Pablo Vallejo y bueno, le damos aquí la bienvenida a Pablo. Hola, hola, ¿cómo les va? Mucho gusto. Sí, yo soy Pablo Andrés Vallejo, tengo 40 años y soy paratriatleta, soy deportista paralímpico y un gusto para mí poder estar con ustedes, compartir en este podcast y bueno, a conversar un poco. Bueno, vamos a explicar un poco la dinámica para las personas nuevas que se van sumando, que nos están viendo. Michelle, ¿se nos puede explicar un poquito de qué va la dinámica, cómo vamos a trabajar? Claro que sí, pues vamos a ver un poquito. La idea de estas bolitas es poder representar justamente los síntomas o las situaciones alrededor del proceso de la persona. Entonces podemos ver que las rojas van a ser red flags que van a identificar signos y síntomas de los que tenemos que tener una prevención principalmente o un cuidado debido a riesgos y consecuentemente tenemos la parte de la green flag, que la green flag que nos va a decir son los avances que tenemos dentro del tratamiento, qué es lo que sí tenemos que ir viendo para que en realidad sea un pro para nuestro proceso. Así que cada uno de nosotros va a tener una de estas bolitas al frente. Entonces, si vamos identificando este tipo de situaciones, pues le vamos a ir dando vuelta para darle un poco de dinamismo a este programa. Ok. Entonces, bueno, para iniciar, Pablo, cuéntanos un poco qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó en tu vida? Bueno, ¿En qué momento ocurrió? Sí, bueno, como les decía, muchísimo gusto. Gracias por la invitación y han pasado de todo un poco de cosas en mi vida. Entre esas, un osteosarcoma, un cáncer de hueso, que me lo detectaron a los 16 años. Este cáncer de hueso que me detectaron, lo tuvimos que sobrellevar durante 2 años en Solca, en el hospital de Solca, acá en Quito. Y todo eso desencadenó a la final, así acelerando un poco la historia, en una amputación de mi pierna izquierda hace ya 21 años, ya casi 22. Esto a la final sirvió para que mi vida cambie para bien. En la actualidad lo analizo así, pero tuvieron que pasar un montón de cosas y un montón de actividades y un montón de tiempo para poder sobrellevar todo lo que les cuento ahora con tal normalidad como les estoy haciendo saber en este momento, ¿no? Entonces, existieron momentos muy intensos, momentos muy bonitos en mi vida durante este periodo, pero específicamente un momento clave fue el hecho de la aceptación de la discapacidad como tal. Porque justo el momento que a mí me detectan el cáncer, me detectan el tema, yo tenía 16 años, en plena época de la adolescencia, donde a uno lo que le interesa es los amigos, las fiestas, las chicas y un montón de cosas que son parte de la edad y que de repente te toca madurar de golpe para tratar de que tu familia no se desmorone atrás tuyo a pesar de de la detección de la enfermedad como tal. Entonces sí se vivieron momentos muy intensos en esa época,
considero que una de las piezas claves de la aceptación a esto fue siempre el apoyo de mi hermano, de mis papás al principio. Ya después, cuando yo entré a la universidad ya con la amputación y obviamente todo el tema de tratar de tener una segunda etapa en mi vida, o como nosotros lo denominamos cuando yo doy mis charlas de motivación, este tema de tener una segunda oportunidad para vivir o aprender a vivir de otra manera, no teniendo una limitación, pero sin dejar de soñar. Sí, yo veo que tuviste como que dos momentos súper fuertes en tu vida, como que dos golpes fuertes, ¿no? Fueron dos momentos de shock, creo yo. Uh-huh. El primero, el hecho de que te hayan dicho que tenías un cáncer. Y el segundo luego cuando te amputan la pierna. Creo que son dos momentos súper fuertes en la vida de una persona. Así fue. Pero lo interesante y en realidad mucho del tema fue, como les cuento, el momento de las personas que se van cruzando para que tú puedas ir saliendo de estos baches, de estos huecos. Y me acuerdo claramente que en Solca teníamos como parte del servicio que te daba el hospital, tenías el tema de un médico psiquiatra. Ya, ok. ¿Ya? Pero era tan simpático porque este médico psiquiatra ya tenía sus años, era muy tradicional, era de los médicos psiquiatras que me imagino que manejaban toda su terapia a través de medicaciones y cosas súper estrictas y muy rigurosas. Entonces él iba bastante a visitarme a mí y me acuerdo que mi mamá, cada vez que le entraba a la habitación, teníamos una conversación de unos 10, 15, 20 minutos. Y cuando él salía, le cogía a mi mamá y le decía, yo cuando entro a la habitación a hablar con el Pablo, yo salgo refrescado. Yo salgo con energía, salgo con otras cosas. Entonces era como que yo le daba la terapia al médico, en este caso. Y eso me gustaba mucho porque a la final ese tipo de vivencias chiquitas permitieron llegar a lo que ahora yo he tratado de construir tanto con mis charlas, como les cuento, pero también en un enfoque de tratar de dejar un legado a una sociedad. Porque este tema del legado también es muy, muy interesante porque lo planteamos con mi esposa, de qué es lo que nosotros queríamos dejar de vivencias a nuestros hijos. Y claro, lo que uno piensa siempre con un tema de herencia es el tema económico, ¿no es cierto? Yo me saco el aire trabajando, quiero dejar algo para que ellos tengan una seguridad económica o algo así. Y es lo que nos pasa en toda nuestra sociedad. Nuestros padres posiblemente pensaron así también. Pero yo decía, ¿por qué no tener una vivencia más intensa con ellos? Y que algún momento se acuerden que su papá se subió a una bicicleta y se pegaba 140 kilómetros sin parar y era así de loco y les llevaba a conocer lugares increíbles, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí es cuando tú me planteas el tema de esta segunda oportunidad y sí fue así, o esos dos momentos de shock. Pero el momento principal donde yo dije tengo que aceptar la discapacidad fue con el nacimiento de mi primer hijo. O sea, pasaron bastantes años, ¿no? Claro, pasaron casi... Yo tuve, como te cuento, la amputación a los 18 y el Joaquín llegó a mi vida a los 26. Entonces sí fue un tiempo bastante intenso hasta llegar a eso. Y claro, durante ese periodo yo también estudié en la universidad. Yo soy ingeniero geógrafo de la Católica. Y era tan gracioso el tema porque muchos... por no decirte la mayoría de mis compañeros de la universidad, se llegaron a enterar de mi discapacidad cuando yo ya salí a la luz por el tema deportivo. Después de unos 5 o 6 años de habernos graduado de la universidad. ¿Pero tú preferías tratarlo de esa manera? Yo lo trataba de esa manera, o sea, preferías como que ocultarlo, que la gente no supiera. Es que yo quería estar en un cascarón, o sea, yo me sentía seguro en ese cascarón, en donde trataba de caminar rápido para que no se me note la prótesis, trataba de ir con pantalón largo y camisa larga para tratar de disimular el tema de la amputación o de la discapacidad, hasta que tuvo que llegar ese momento clave en donde yo me estaba perdiendo ciertas actividades de mi paternidad por tratar de disimular mi discapacidad. Pero esta disimulación, como así lo planteas, ¿lo ves dentro del proceso de duelo como una parte de la negación? Claro, sí. Okay. Yo lo puedo ver como un tema de duelo, como un tema de negación en ese momento, pero también como un tema de un proceso de aceptación al cambio. Uh-huh. Entonces ahí llega una palabra clave que yo hablo mucho en estas conversaciones que doy. Y es el tema de qué tan capaces somos nosotros para tener ser resilientes o tener esta aceptación al cambio. Claro. Y eso en muchos de los casos cuesta, y cuesta mucho. Pero también depende del apoyo de la gente que te rodea.
Claro. En nuestro país y en países de Latinoamérica, en países en vías de desarrollo, la mayor cantidad de accidentes que suceden y las personas quedan con alguna secuela de discapacidad son en los aspectos sociales más humildes de los países. Eso quiere decir en temas de accidentes de tránsito, en temas de malos cuidados por temas de salud pública muy, muy precaria. Situaciones infecciosas son como las más predominantes. Claro. Entonces, yo he tenido casos que he palpado personalmente porque me han buscado para que dé ayuda y han sido accidentes que posiblemente si se podía evitar esto en 1 o 2 horas, la persona estuviera con su pierna, pero son procesos que se demoraron 24 horas y la pierna llega ya casi necrosada, en donde tienes que llegar a hacer una amputación. Entonces, considero que todo esto y lo que ustedes están tratando aquí con el podcast es muy interesante verlo desde ese lado también. Uh-huh. Desde el lado que uno tiene que tener una salud pública accesible a todos nosotros. Y a la final de cuentas, el comunicar esto como historia, que pueda ser una conexión para que las personas que les pueda pasar algo, que tengan personas cercanas que puedan estar viviendo esto, lo traten de solucionar de la manera más pronta posible. Claro, plantear la prevención. Ahí me voy un poco y voy en retrospección a lo que fue directamente la fase en la que tú fuiste comunicado de esta parte, ¿no? Entonces, en una parte de tu historia habla de que tú también, bueno, tú decidiste también una parte, entiendo yo, ¿no es cierto? Entonces, coméntanos un poquito de cómo fue este proceso, porque claro, imagínate que alrededor de 1.5 millones en todo el mundo, según la OMS de personas, comienza a generar todo este tipo de situaciones ante las amputaciones. Y claro, hay un miedo que nos invade, hay una situación de estrés alrededor de todo de esto, desinformación, información, situaciones precarias, muchas cosas a nivel social que a la final no nos permiten ver cómo sería el después. Hay mucha gente que no se imagina el después. Entonces, sí nos gustaría que nos comentes un poco de tu experiencia a partir de cómo lo fuiste aceptando desde ahí, desde que te informó el médico, cosas similares. Ajá, como que, ¿qué sintió ese Pablo de 18 años? Yo creo que a esa edad estamos súper jóvenes. Yo creo que nadie está preparado como que, bueno, en ningún momento de su vida nadie está preparado como para recibir una noticia de estas. Pero tal vez estando tan joven, yo creo que es un shock súper fuerte. Tal vez, ¿qué pensó ese Pablo de 18 años en ese momento que te dijeron, te vamos a amputar la pierna? ¿Qué se te pasó en ese momento por la cabeza? ¿Qué creíste? ¿Qué va a pasar conmigo cuando tenga unos 10 años más? O sea, ¿cómo fue este proceso inicial? Y como dato, creo que era tu primera decisión siendo mayor de edad, ¿no? Claro, sí, así fue. Pero yo quiero irme un poquito más atrás. Ok. Porque a los 16 años, cuando me dan el diagnóstico del cáncer, en realidad fue el inicio de toda una segunda vida. Ok. Porque primero, como les cuento, o sea, 16 años, estaba en una época en el colegio donde todo el mundo estaba con sus actividades normales de adolescencia. Y de repente que te digan este tipo de cosas, sí te cambia el chip. Y tienes que entrar a un proceso en donde ya no vas a estar con tu vida diaria de ir con tus amigos, con tu gente, sino que yo dependía al 100% de mis papás. Y lo que uno menos quiere a esa edad, ¿qué es? Empezar a tener esa independencia, ¿no es cierto? Entonces de repente te toca ir a depender de esos, de cierta manera estar metido en un hospital. Yo tuve en Solca, en realidad fueron 7 cirugías que tuvimos para tratar de salvar la pierna. Entonces ya vienes con una carga de 2 años de tratamiento, 7 cirugías, un montón de cosas que a la final, como yo planteo en mi historia, que fue lo que les envié para que lo revisen, llega un punto en donde mis amigos estaban a los 18 años decidiendo con la novia cómo avisar que le dejaron embarazada a la chica. Y yo estaba tomando la decisión de amputarme la pierna. De salvar tu vida, ¿no? Exacto. Porque era... Entonces ahí un médico que fue uno de los tratantes y con el que mejor relación tenía me dijo un día, creo que es la mejor opción que vas a tener porque hay tecnología. Estamos en una época en donde la tecnología está avanzando, vas a tener más acceso a prótesis, a este tipo de cosas, pero a la final no eres una pierna. Entonces eres un ser integral que tiene todas sus capacidades mentales y posiblemente no vas a poder caminar con la normalidad de una persona con 2 piernas, pero si no corres, vas a saltar. Y si no puedes saltar, vas a tener tus manos para hacer cualquier otro tipo de actividad. Entonces sí fue impactante, pero a la final
esta recomendación de esta persona sí fue muy, muy, muy interesante y a la final ahora yo lo veo como un buen consejo que me lo pudo dar. Porque a mí yo decido irme por el tema de la amputación porque a mí me da una infección del hueso. Porque a mí me hicieron un injerto de hueso. Okay. Cabe recalcar esto como parte de la historia. Aquí en el país en esa época no teníamos un banco de órganos. Entonces tuvimos que traer el hueso desde Colombia. Mi papá viajó a Colombia para traer el hueso hasta acá al Ecuador para que me puedan hacer el injerto y me vuelvan a articular o a diseñar nuevamente la rodilla como tal y colocar el hueso a que funcione con la pierna, entre comillas. Pero todo este proceso a la final yo empiezo a subir de defensas porque dejo la quimioterapia, termino la quimioterapia y se da esta osteomelitis. Okay. Entonces la osteomelitis produce la infección nuevamente. Entonces ya después de haber pasado todo el tema, estar cicatrizado la herida, de repente una infección, era como que no quiero saber más de nada. Me imagino que era ya como agotante, agobiante el hecho de saber que intenté, porque dice que fueron 7 cirugías, claro. Intentar. Pero, ¿qué sentías? O sea, ¿qué emociones eran las que te embargaban en ese momento? Créeme que lo que yo quería era tratar de salir siempre con la mejor sonrisa para no verle a mi mamá desmoronarse como tal. Pero igual estabas como que por un momento de depresión, obviamente, ¿no? O sea, yo posiblemente... A ver, han escuchado que muchas veces las personas cuando tenemos este tipo de shocks tan traumáticos, tenemos una autodefensa que son las lagunas mentales. Uh-huh. Yo tengo un montón de lagunas mentales. Te disociabas por ahí. Empezando desde ahí. Esa era una red flag. Entonces sí, era como que un mecanismo de autodefensa. Claro. Para poder evitar todas las cosas que estuvieron pasando. O sea, yo tuve un montón de cosas en el hospital, desde una mala colocación de un catéter y por eso me dio un tema de convulsión, hasta el tema ya de lo de la amputación, porque yo tuve un problema después de 21 años voy a contar esto, pero fue una negligencia médica. Oh, okay. Sí, entonces el momento que hubo una negligencia médica, ahí decidimos hacer también el tema de la amputación y terminé haciéndome la amputación en Solca de Guayaquil. Okay. Y Solca Quito no quería soltar mi historia clínica. Porque no querían que se enteren todo el proceso que se dio acá en Quito. Entonces hubo un montón de cosas y ya temas medios políticos entre las instituciones que jalaban una historia, pedían, no querían soltar y todo. Pero que a la final eso provocó que haya cierta manera para yo poder un poco desconectarme del tema. Y encima de esto, mis papás que estaban en toda la búsqueda de la mejor solución para el tema, verme que yo me desmoronaba, era mucho más impactante para mí, ¿me entienden? Uh-huh. Entonces yo trataba de tener la mejor de las ondas a pesar de todo lo que estábamos sufriendo para poder llevar de cierta forma de una manera más manejable el tema, ¿no? Pero tenías una red de apoyo, ¿no? Eso entra como una especie, una green flag en realidad, porque pues no todos tienen una red de apoyo alrededor de eso. Sí, pero esa green flag o esta red de apoyo que tú dices fue bastante específica. Ok. O sea, eran mis papás, mi hermano, unos 2 tíos más y gente que posiblemente siempre estuve en comunicación con mis papis que yo no les veía, pero también tuve muchos de mis amigos íntimos que por el momento que estábamos viviendo como adolescentes también ellos se desconectaron mucho de mí. Ah, ok. Es que bueno, creo que en esa edad también es medio complicado, ¿no? Como que el hecho de tomar decisiones, saber qué puedo hacer, cómo te puedo apoyar. O el mismo hecho de poder ir al hospital. Ajá. Sí. Y eso que no había COVID. Pero hace 20 años. ¿Cómo lo viste? Porque claro, a esa edad, en esos momentos, decir, ok, no están aquí o si están, que claro, ¿cómo fue para ti eso? Era bastante fuerte porque yo siempre he sido mucho de tener amigos y de gente y de llevarme bien. Soy muy conversón, muy de estar en estas ondas de comunicar y de tener relaciones. Pero sí fue bastante fuerte el hecho de que se empiece a alejar la gente. Y posiblemente era porque estaban en otra etapa de sus vidas también esos. Entonces eso también me tocó entender. Pero claro, me acuerdo que los que estaban ahí siempre eran mis primos, mi hermano, que a pesar de que yo estaba pelado, sin cabello y hecho cadáver, flacazo, estaban ahí siempre para sacarme una sonrisa o para hacer que haga cualquier locura junto con esos. Les cuento como anécdota. Antes de la amputación, como estaba allí en Guayaquil, para la amputación en Guayaquil, tengo un primo que es como mi hermano. Y estábamos en un festivo en Guayaquil. Y él me dice, oye, robémonos el carro de tu papá. Y yo con muletas, sin poder asentar la pierna. Y de repente
me subo al carro, le doy la llave y nos sacamos el carro rodando hasta que no se den cuenta. Y todo el mundo pensó que alguien se estaba robando el auto. Fue un caos en la casa. Y ese tipo de cosas a la final que ahora yo te cuento como historia o como anécdota, sí fue un show y fue una carajeada y una castigada terrible para nosotros en ese momento. Pero fueron esos momentos que me permitieron darme cuenta que sí, a pesar de que estaba en muletas, podía seguir haciendo locuras como... Yo quiero ahí Esa como es una que- green flag. Sí, yo quiero acotar algo ahí también porque sabe que muchas veces he escuchado como que pasan este tipo de cosas alrededor como de situaciones traumáticas. Como que en estos momentos que tienes como que las emociones aquí tan fuerte, como que sueles tomar este tipo de decisiones a veces como que sin pensarlo. Como para sentir esta adrenalina Sí, tal o cual. esta sensación de que estoy vivo, todavía sigo aquí a pesar de todo. No sé si esto tenga que ver como que con algún aspecto psicológico al momento de estar pasando como por un duelo, por un trauma o por un shock Claro. fuerte en tu vida. En efecto, porque de una u otra forma, esta parte, o sea, claro que no fue chévere como fue la carajeada, por ejemplo, pero sí entiendo que de una u otra forma, dentro del duelo, ver estos destellos que de una u otra forma me hacen sentir que no soy una pierna, ¿ok? Y me hacen salir un poco de esta crisis, por así decirlo, y me hacen sentir parte de muchas veces, porque a veces me sentí fuera y dentro, según lo que me comentas, ¿no? Entonces, alrededor de eso, entra como esta parte del duelo en el que yo comienzo ya a negociar mi posición. Entonces, entendamos que en las fases del duelo viene la parte de la negación, de la crisis del enojo, de la ira, la depresión, la negociación y la aceptación. Entonces, llegar a esta parte de la negociación de, ok, quizá puedo hacer otras cosas, puedo continuar con cierto tipo de situaciones, y donde entra la resiliencia es donde nos hace entrar un poco a la parte de la aceptación. Y eso es súper bueno en realidad, porque hay gente que no pasa muchas veces de la parte de la ira y la depresión y se debaten entre esas dos etapas. Sí, así Entonces, verlo así es complicado, pero cuando ya sales de ese punto, ya implica un avance, una green flag. Yo quiero preguntar aquí, porque, o sea, a medida de la historia veo que como que siempre te tocó como que ser fuerte, como el hecho de que no ver que mi familia se desmorona porque yo estoy pasando por esta situación difícil. O sea, ¿en qué momento Pablo se dio como que tal vez ese espacio para aceptar, para tal vez llorar, para desahogarse? O sea, ¿tuviste tal vez este momento o todo el tiempo como que te tocó ser fuerte? ¿Crees que te tocó ser fuerte? ¿O fue como que, como lo viste en ese momento simplemente? Verás, yo vengo de una educación muy tradicional. Ya, ok. Yo estudié en el colegio militar en el Eloy Alfaro. Ya. ¿Ya? Y siempre ahí, yo estuve en la época en donde éramos solo varones y era una educación que venía del régimen militar. ¿Ya? Lo cual yo de cierto punto considero que fue una buena estrategia para poder tener esa fortaleza. Porque en esa época lo que nos demostraban es que nosotros no podíamos ser débiles. ¿Ya? Lo cual ahora, cuando ya llegas a tener una niña o una hija y estás con una mujer que también es socióloga y que ve de otra forma las cosas, te das cuenta que también llorar o decir que te sientes mal, también es de varones, ¿me cachas? Claro. Entonces, en esa época eso yo no entendía y sí me tocó y aprendí y yo estaba muy mentalizado en el hecho de que yo tengo que ser fuerte, tengo que tener esa posición de varón, ¿me cachas? ¿Me entiendes? Entonces sí fue como que una buena estrategia para el momento. Pero cuando ya empecé a asociar con otras cosas o empecé a conocer, en este caso, a mi esposa, me di cuenta que con ella yo podía desahogar muchas de estas cosas que posiblemente las tenía... Reprimidas, guardadas, tal sí, vez. reprimidas, guardadas ahí, y que posiblemente con este tema de aprender a comunicar lo que viví, logré, me faltaba esa pieza clave para poder desahogarme con todo. Porque también, imagínate, es tan chistoso porque cuando yo me gradué de la universidad, me daba terror pararme al frente de 2 profesores cuando defendí la tesis de la universidad, de mi pregrado. Y ahora hay veces que me contratan empresas con 1000 personas y cuento mi historia de la parte más fuerte de mi vida. Claro. Entonces también ha sido una aceptación a esto y una manera de desahogarme conversando con más gente. O sea, la manera en la que lo canalizaste fue esta, Eso fue buscando esa motivación. Una de, Y de las formas de canalizar. la otra, entiendo, fue el deporte. ¿Cuáles más encontraste? Yo creo que fue el hecho de estas 2 piezas claves que ahora yo tengo en mi vida, que son mis hijos. Ok. Sí, como les decía, pasó ese tiempo en donde
Me amputaron la pierna, estudié en la universidad, nadie sabía de la discapacidad, hasta que yo estoy con María José. Empezamos a organizar. ¿En qué punto le conoces a María José como para ir atando como que un poquito más caos en la Yo a historia? María José le conozco de toda la vida. O sea, ya la conocías de antes. Es hija de un buen amigo de mi papá. ¿Ya? Entonces ahí tuvimos como que una relación, pero ella sufrió un accidente de tránsito a los 17 años. Okay. Yo ya estaba en la universidad y estaba ya con mi amputación. Y una tía de ella me propone que vaya y converse con ella porque tuvo un accidente un poco complicado en un cuadrón. Y estaba pasando por la época de la terapia física y haciendo todos sus temas. Entonces estaba con este proceso de la aceptación también a lo de su accidente. Uh-huh. Y claro, yo fui, hablé de más. Y claro, ¿Cómo hasta fue ahora eso? ya son 17, el Joaquín ya tiene 15. Son 19 años que estamos juntos desde que somos novios, desde que fue la primera vez. Entonces así empezó un poco el tema. Y también inició gracias a esto. Gracias a esta forma de poder ir a contarle a ella lo que a mí me pasó y que un poco ella pueda reflejarse en que yo pude superarlo y que ella también podía salir del tema. Entonces, claro, tuvimos esta conexión, pudimos entablar esta relación y claro, ya como te cuento, son 19 años de estar desde que éramos novios y tenemos ya 16 años de casados. Okay. ¿Sí? Con el Joaquín que ustedes le conocieron ahora y que él ya tiene 15, la Alegría tiene de 11 años y esos son mis pilares claves ahora, tomándole en consideración a María José también. Claro que mis papis antes estuvieron como un soporte fundamental y eso cabe recalcarlo. Si es que esto, tema de la familia, no hubiera, créanme que no hubiera podido sostener el tema. Y es algo que me pasa en realidad también ahora con muchas personas que me buscan para poder consultar desde el uso de una prótesis hasta cómo subirse a una bicicleta. Okay. Que el momento que tú llegas a una casa de estas personas y quieres darle un tip o alguna ayuda, muchos de los familiares son los que truncan esta información. Porque te dicen, ¿para qué quieres darle más tips? ¿Para qué le quieres meter más cosas en la cabeza? Si ya le amputaron la pierna porque se chocó en la moto. Y quieres ahora que se sube en una bicicleta. Entonces, en muchos casos... Es esta negación de los mismas familiares. familias son los que truncan Claro. estas cosas. Uh-huh. Entonces, me ha pasado de todo un poco, pero gracias al apoyo de mi familia, como les cuento, y ahora de los chicos y de María José, es que hemos podido llegar a tener este soporte bastante interesante, ¿no? Una pregunta ahí, Pablo. Claro, con tu esposa entiendo que se dio una situación de identificación. Ok, tú pasaste por una situación, yo también pasé por una situación, me genero como esta, o identifico esta situación entre los dos, puedo conectarme. Y me dices que esto fue una situación bastante importante para ti, como un apoyo, otra red de apoyo aparte de la familia nuclear que tenías, ¿no es cierto? Tienes. Entonces, alrededor de eso, también entiendo que hay otros sustentos emocionales también, como grupos de apoyo, cosas similares. ¿Alguna vez lo palpaste, lo fuiste? ¿Cómo fue tu proceso emocional alrededor de eso? Así como grupos de apoyo que yo haya buscado para que me ayuden a mí, en realidad no. ¿Y grupos de apoyo, por ejemplo, en tu...? Sí, pero te cuento por qué no. Uh-huh. Porque en la época que a mí me amputaron, que fue en el 2002, era muy escasa la información primero del acceso a prótesis o el mismo tema del conocimiento o cómo manejar un tema de una amputación. Claro. O sea, las personas amputadas estaban amputadas y estaban dispuestas a sacar su carnet en el CONADIS y nada más. Uh-huh. Y algo que haga la asamblea con el tema de la ley de discapacidades para que te exoneren un carro que a la final después desentona en temas de robos de estos documentos para importarse vehículos de gamas altas, ¿no? Entonces, no había ese soporte. Yo alguna vez fui a Olimpiadas Especiales pensando que ahí me podían dar una guía con relación al tema del deporte adaptado. Y me dijeron, no, tú tienes discapacidad física, aquí es solo para intelectuales. Entonces no te podemos dar soporte. Y imagínate cuál fue la mejor guía que encontramos. ¿Cuál? Los ex héroes de guerra del CENEPA del 95. Entonces tú te topas con un gremio de militares súper cuadrados que encima de tener ya una formación súper estricta y súper encasillada en su forma de ver la vida, también venían con un montón de traumas. Porque lo mío, por lo menos, se manejó a través de 2 años de tratamiento, más un periodo de bastante sufrimiento en donde yo decidí hacerme la amputación. Pero estos señores venían de pisar una mina antipersonal y de perder la pierna en segundos.
Claro, es esa diferencia, Sí. ¿no? De que tal vez tú estabas de cierta manera como que preparado, como que tal vez ya tenías la expectativa de lo que podía pasar, pero para estas personas, pues, simplemente les cambió la vida de la noche a la mañana, ¿no? Y es una red flag esta parte en la que no encontramos información, en la que no podemos encontrar sustentos. Exacto. Y era tan denso el tema porque tanto para mí como paciente, se podría decir, o como la persona que estaba viviendo eso, era mucho más intenso también para mis papás en ese momento. Porque mi mami iba a algún lugar donde era el tema de las órtesis, de las prótesis, y trataban de buscar algún mecanismo para poderme colocar una pierna, una prótesis en este caso. Y claro, mi mamá como mamá quería por poco y que la prótesis le crezcan besos. Claro, quería algo ¿Entiendes? superrealista, Querías algo como- súper realista, algo que simule en realidad una pierna, que sea muy cosmética, pero el rato del rato te das cuenta que no es así la cosa. ¿Y tú crees que esto sea como que más por la parte funcional o por el hecho de que tal vez la gente no sepa que, o de una manera de ocultarlo? ¿O crees que haya sido el hecho de que Obvio. querías que se viera de esa forma? Claro, es que era para ocultarlo en ese entonces. Era como para tratar de disimular. Pero llega un punto en donde por temas funcionales la cosmesis tienen que cortarla para poder llegar a los tornillos internos de la prótesis. Y la cosmesis no sirve para nada y eso se va a la basura. ¿Ya? Entonces, sí hay momentos, como les cuento, muy, muy intensos, tanto para la familia como para el paciente. Y creo que tanto la familia como el paciente necesita ese soporte psicológico y en esa época no lo había. Claro, O sea, estamos hablando 20 años atrás. Podía, prácticamente, sí, ¿no? claro. Y podía haber este soporte, pero tampoco es que nos interesaba encontrarlo. Entonces, Ok. claro, cuando yo tuve la primera guía donde me dijeron en este lugar hay prótesis de alta tecnología y puedes encontrarlas, fue a través de un amputado de guerra, que era amigo de un primo mío y todo el show, y terminé donde él. Pero ahí empecé a darme cuenta y a conocer una fundación que sirvió como un soporte para poder, de cierta manera, encauzar todas las inquietudes y dudas que tenía, que fue y sigue siendo la Fundación Hermano Miguel, Ok. que ellos manejan todo el tema de protetización para pacientes que tienen temas de este estilo, pero que también dan prótesis y hacen ciertas brigadas para poder protetizar a pacientes que no tienen recursos, porque el tema de las prótesis es otro tema, ¿no? Es un tema, y vuelvo al tema de salud pública. Claro, me imagino Ok. que no es algo como que tan asequible para las personas en general, porque bueno, en general muchas veces hoy en día sigues viendo a personas que están amputadas y que siguen con una muleta y ya, o sea, Amigo, una prótesis de diente, ¿cuánto te cuesta? imagínate Claro. prótesis de pierna. Exactamente. Entonces, empezando desde ahí, o sea, una persona que tiene que colocarle un diente, una prótesis dental, estamos hablando de $3,000, $4,000 una pieza. Entonces, aquí estás hablando de una pierna que te sirve para caminar o un brazo que te sirve para agarrar alguna cosa. Entonces, son ya temas un poco más intensos, más extremos. Y que, claro, en ese momento mis papás me acuerdo que pasaron la tarjeta a 24 meses y fue la prótesis que me pudieron dar en ese momento. Y que fue una prótesis de ese momento de alta gama, que me permitía hacer las cosas y me permitió trabajar toda la época de la universidad con eso. Ujú. Pero también las prótesis, al ser componentes mecánicos, tienen un desgaste Claro. y tienen un tiempo de vida útil de acuerdo a los ciclos que tú das. Ciclos hablamos de flexión y extensión. Pero ya llega un punto en donde tienes que hacer cambios. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y más o menos cuánto es este tiempo de vida útil de una prótesis, por ejemplo? Es que depende, porque si tienes una sola prótesis que le usas para tratar hasta de deportista. subirte a una bicicleta y caminar y trabajar, la prótesis en un máximo unos 5 o 7 años está fuera de servicio. O sea que igual Sí. es un gasto recurrente, ¿no? El hecho de tener que estar cambiando la prótesis. Ujú. Es un gasto que no te imaginas. Entonces ese tema debería ser cubierto por el Estado, Claro. porque son temas básicos de salud. Y si aquí en el país a veces nos falta hasta paracetamol, ¿tú crees que vamos a tener acceso a prótesis? Claro, es súper complicado. Oye, Entonces- hablando ahorita como que bueno, de esta parte, ya hablamos como que de esta parte como que chévere. Quiero saber como que si en algún momento, ya después de me amputaron la pierna, ya como que, bueno, tengo la prótesis, me estoy adaptando. No sé si tuviste algún momento como que tal vez de recaída, por así decirlo, o no sé si llegó en algún momento como ese proceso de la ira, de decir como que tal vez por qué me pasó esto a mí, porque tengo que lidiar con esto. Tal vez llegaste como que a ese momento de ira, como que tal vez de buscar culpables, no sé, a veces uno culpa al universo incluso de que no. por qué me pasó esto, o simplemente fue un O sea, estabas hecho tranquilo. súper enfocado. Estaba muy enfocado en el tema, pero sí me pasó. Y por lo general yo lo que echaba la culpa era la persona que más cercana estaba a mí también.
En ese caso era mi mami. Y era, es que vos por tu culpa me pasa esto, cosas de ese estilo. Pero eso pasa normalmente porque yo le decía a mami, es que ya... Imagínate, había veces que yo por el tema de la quimioterapia, el tema sensorial se vuelve mucho más intenso. Entonces yo decía, ya no soporto de olerte. Ok. Entonces imagínate que eso le digas a una mamá que está pegada como chicle a ti, un apéndice más tuya por tu enfermedad, y que le digas eso, es como para que te metan un golpe. Claro. O para que no te vuelvan a ver. Y así todos seguían atrás. Pero yo les planteo aquí otra cosa. Ustedes tú como psicóloga, tú que trabajas en el tema del San Juan también, deben haber escuchado en muchos casos el tema de la sensación del miembro fantasma. El síndrome del miembro El síndrome fantasma. del miembro fantasma. A mí cada vez que me daba el bendito síndrome del miembro fantasma, porque a mí... Y me sentía frustrado, porque ahora ya entiendo por qué me da el miembro fantasma, pero después de casi 18, 15 años de haber pasado la amputación. Hoy en día sigues Hoy en día sintiendo. y eso le da todo amputado de por vida, porque es una sensación en donde, perdón la redundancia, tú sientes la pierna que no tienes, porque a la final yo viví 16 años, 18 años con la pierna ahí. Claro. Entonces, si yo hago un poco más de concentración, un poco más de retrospectiva, yo puedo sentir los dedos de la pierna que no hay. Pero el tema es que cuando tienes ciertos cambios físicos o que están fuera de tu alcance, como climatológicos o de clima, se activa más el tema Nervioso, claro. neuronal. Entonces, por ende, ahí te empieza a molestar el tema del miembro fantasma. Y es cuando empiezan a juzgarse estas cosas. Porque son dolores que tú no los puedes controlar. Entonces, ¿qué es lo que yo me di cuenta ya después de todo este tiempo? Es que yo tenía un momento en donde mi glúteo, el piramidal, se pinzaba y provocaba que por una contractura se me comprima el nervio ciático. Ujú. Y el ciático, obviamente, llega a un punto en donde está amputado también. Claro. Y por ende no tengo cómo estirar, no tengo cómo hacer algún tipo de ejercicio para poder descontracturar todo ese grupo muscular y ese grupo nervioso. Entonces, en ese entonces, lo más fácil para mi neurólogo o para mi psiquiatra era mandarme pastillas. Ok. Y era el famoso Neurontin. Ya. Derivado del opio por poco, y métase la pepa, duerma una semana entera noqueado y trate de continuar con la vida. Claro, y no era funcional, creo yo. Porque... Claro. No, para nada. Como dato, es súper importante plantear para las personas que nos están escuchando que el síndrome de miembro fantasma es aquel síndrome, como mencionó Pablo, que mi mente, mi cerebro comienza a ver directamente la pierna, a sentir la pierna ahí cuando ya está amputada. Entonces eso tiene una explicación neuropsicológica, psiquiátrica. O sea, y es algo complicado porque en serio el cuerpo reacciona ante el estímulo. Y como reacciona ante el estímulo, lo que pasa es que el cuerpo comienza a preguntar qué está pasando. ¿Por qué no finiquitas el movimiento? ¿Por qué no estás haciendo de esta manera? Y claro, la frustración comienza a ser más y el dolor comienza a ser más. O sea, no hablamos solamente de que hay una sensación psicológica, sino también... Hay dolor. Exacto. Es que es doloroso. Yo al Joaquín me sabe preguntar, ¿y cómo? ¿Qué es lo que sientes? Y yo de chiste le decía, ¿alguna vez te has puesto en la lengua una batería de 12 voltios? Cuando eras chiquito, habían las pilas de los juguetes, en este caso de los walkie-talkies. Yeah. Y cogíamos y metíamos la lengua ahí. Es parecido a esa descarga de corriente que te da en segundos y tú no sabes cómo reaccionar. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasó? Gracias al deporte, que fue la mejor terapia que yo encontré, tanto física como psicológica, me di cuenta que yo estaba con un sobrepeso, estaba manejando una prótesis con exceso de peso, no tenía una actividad y era súper sedentario. Y por ende tenía que buscar una herramienta para poder llegar a superar esto. Y el momento que empecé a mejorar mi peso, mi condición física fue diferente y empecé a estar más activo, tuve 3 años sin miembro fantasma. O sea que ese fue el momento como que decidiste, voy a empezar en el deporte. Exacto. Por eso fue que lo decidiste.
También fue por un tema, como les contaba hace un momento, de poder aceptar la paternidad que tenía en ese instante. El Joaquín, un niño desde muy pequeñito, muy activo, metido con el tema de su bicicleta, y hasta ahora es seleccionado de Pichincha y está subido en la bici todo el tiempo. Pero en ese momento, los que disfrutaban de la paternidad, que era mi trabajo como papá, eran mis papis, los abuelos del Joaquín. Ujú. Pero esos ya vivieron la paternidad conmigo, buena o mala, con enfermedad o sin enfermedad, pero esos ya vivieron esa etapa. Y yo me estaba perdiendo ese momento. Entonces Joaquín fue como el regresa al centro. Sí. Esa es Una una green flag. Justo lo Entonces, claro, fue esa pieza clave para el tema, pero empezamos a trabajar de mejor manera como familia hasta que nace la alegría. Y mi hija fue, en cambio, la pieza clave para decir, necesito meterme en el deporte en serio y quiero hacer algo distinto. Y ahí me vienen tus palabras que dijiste hace un momento. O sea, y ahorita caigo en cuenta de algo que no lo había pensado así, Israel. Es el hecho de que yo necesitaba esa adrenalina de alguna forma. Y ahí fue cuando dije, ¿por qué no me meto a hacer una carrera Ironman? O si yo sé nadar, ¿por qué no me cruzo y quiero ser el primer amputado en cruzarme el lago San Pablo nadando? Y en tu historia vimos que lo has logrado en realidad. Sí. Y esas cosas han sido como que los motores para poder llegar a hacer esto. Entonces, es tan bonito cuando los amigos del Joaquín o de la Ale les preguntaban, ¿qué le pasó a tu papá? Porque a mí me ven, yo llego al colegio de esos en pantaloneta en muchos de los casos. O he ido a dar charlas igual con esos. Y al principio era como que me quedaban viendo, preguntaban de todo un poco los guambras. Y eso a veces ya al Joaquín también le molestaba. Y la salida más rápida en un cierto punto fue, es que le mordió un tiburón. ¿Y a ti te molestaba? No, en realidad era la salida más rápido, porque en cierto punto pero a ti te molestaba tener a que 10 pregunte. guambras alrededor tuyo queriendo saber qué es lo que te pasó. Claro. O ¿por qué tienes una rodilla biónica? O cosas así, o pierna de robot. O sea, está bien, pero... Aparte ya que llega los un niños punto son súper entonces, sinceros. ¿no? Claro. No hay filtros Sí, ahí ¿sabes con los qué es niños. bonito eso, en cambio? Ujú. A mí me encanta que me pregunten. Lo que no me gusta es que los papás que están con los guaguas, cuando estás en algún centro comercial, que los papás trunquen, que los guaguas pregunten. Bueno, es que tenemos como que esta sensación Claro. de que puede ser como que una falta de respeto el hecho de... Voy a cometer una imprudencia, algo Ajá, así. exacto. Entonces, es que son niños. Entonces yo, ¿qué es lo que sé hacer personalmente ya después de todo este tema? Es decirles a los mismos papás cuando les tratan de frenar y les jalan el brazo, Pregunta. a los guaguas, déjale que pregunte, yo le contesto tranquilamente. Ujú. Pero ha habido de lado y lado, ¿no? Entonces ya con esos hemos vivido un montón de cosas con relación al tema, pero sí fue esos fueron la pieza clave para romper o salir de este cascarón. Ok. O como de chiste podríamos decir salir del closet. Bueno, creo que sí, creo que puede Tal ser un cual. closet. Todos cargamos, creo que, Así tal vez es. con un closet, con algo que no quieren que los demás se enteren, algo que Claro. queremos ocultar. Entonces, yo creo que puede ser un término como para definirlo, ¿no? Sí, Exactamente. sí, sí, sí. Ahí como dato también, creo que sí sería súper importante y es importante que si conocemos todos a una persona que haya pasado por una amputación o cosas similares, le preguntemos, oye, ¿cómo te gustaría tratar el tema también? ¿Cómo te gustaría que te pregunten o que no te pregunten? ¿Cómo te gustaría establecer o no establecer el límite? Porque claro, tienes una reacción como que chévere, ok, pregúntenme hasta cierto punto. Pero otras personas que están en su estado de negación, que ahí entiendo que entra mucho la parte empática, en la que yo tengo que entender, ok, ¿sabes qué? ¿No quieres hablar de esto? Ok, muy bien. Por eso es que la gente trabaja con este recelo, porque en realidad es un tema que no se toca. O sea, difícil tocarlo también para un niño, para otras personas, porque no están familiarizados para nada. Ve y dile esta situación a una persona que no está conectada con esta situación del miembro fantasma y te va a decir, uy, cosa de locos. Ajá. ¿Me hago entender? Sí. Pero para nada, es una situación de ciencia. ¿Okay? Entonces, que lo expliquen, que lo hablen, que des tu testimonio como al Sí. momento es clave para que entiendan las otras personas y se identifiquen. Porque ahora, en realidad, tú lo pasaste de una manera en la que no hubo como mucha información y te tocó salir como tu resiliencia lo mandó también. Pero al momento, lo que sí quiero plantear como dato, es importante, que las personas sepan que pueden acceder a ciertos recursos psicológicos, fundaciones, que si bien la especialidad de este tipo de situaciones es muy buscada, ¿ok? Porque es limitada, pues pueden acceder, pueden informarse, pueden obtener muchos datos alrededor de eso, porque por más que sean datos a nivel ciencia, los datos a nivel psicológico se acercan más a lo que está sintiendo la persona, a cómo lo asimila, a cómo no
podría o no pasar este proceso, porque es un duelo, ¿no? Entonces hablamos de un duelo que a la final no es el duelo común, por así decirlo, de falleció tal persona o en la situación de otra persona se fue de aquí, ¿cómo lo voy pasando? Sino que es un duelo de mi propio cuerpo. Así es. Y sabes una cosa también, que hay que buscar estos canales de personas que hemos vivido estos momentos, como tú bien Totalmente. dices, pero también es importante el apoyo profesional, Ujú. porque yo sé hasta qué punto puedo llegar con un consejo o contando mi vivencia, pero yo no soy profesional de la salud en el caso de la psicología Ujú. o de la psiquiatría, pero también en muchos de los casos los psiquiatras no han pasado por un tema vivencial, entonces Claro. es algo que se tiene que ir complementando. Claro, Entonces, cuando a mí alguien me busca por el tema de tratar de dar un soporte a alguien, yo lo primero que les digo es, ¿el paciente quiere conversar conmigo? Porque yo qué hago si es que llego a la casa de la persona que está viviendo el momento de la amputación y posiblemente esta persona no quiere ni abrirme la puerta del cuarto. claro. Ujú. Entonces es algo que siempre hay que tener mucho tino para poder llegar. Y yo posiblemente hubiera querido tener esa personita que me diga, quiero contarte lo que me pasó Exactamente. y tienes que hacer esto. De hecho, antes de entrar acá estábamos con un mensaje en WhatsApp de una persona que había vivido o está viviendo ahorita una amputación desde hace 5 meses. Ujú. Y había sido ciclista también. Entonces ve mi perfil de Instagram y ve que yo me subo a la bici, que estoy corriendo, que hago esto. Pero él lleva 5 meses de amputado. Entonces lo primero que uno tiene que decir, ¿cómo estás con tu salud física del muñón? Ujú. ¿Estás ya protetizado? ¿Cómo está la cosa? Tómalo con calma. Ujú. Porque Ahí como posiblemente... para entender un Reconocer. poco y también como para que la gente que nos está viendo como que cuánto tiempo lleva como que esta recuperación. Este periodo, ¿cuánto tiempo lleva como que ya yo puedo ponerme una Ujú. prótesis? ¿Cuánto tiempo lleva el hecho de que tú que dices que la cicatrización, de que ya se cubre, de que el Sí. muñón esté bien? Depende mucho también del momento en que te hagan la amputación. Una persona joven, como a mí me pasó a los 18 años, Claro. fue mucho más rápido el tema de la recuperación. Yo en año y medio estuve ya caminando con prótesis después de la amputación y haciendo cosas que no me hubiera imaginado. ¿Sí? Pero sí es un periodo Pero hay un periodo, porque no es extendido, lo mismo que tú le veas a una persona que es diabética, que tiene 70 años y que le amputaron por una diabetes, Ujú. ¿ya? O por un pie diabético. Diabético. Claro. Entonces, ahí va a ser un proceso más lento, un proceso diferente, y no le van a poder colocar una prótesis de alto rendimiento como la que yo uso. Entonces, en el tema de actividad, también hay los tipos y niveles de actividad para personas amputadas. Ujú. Entonces tienes el K1, K2, K3 y K4. El Exacto. K4 es como que ya el más top, el que ya hace temas deportivos paralímpicos y todo. K3 el que la persona que se mueve es mucho más activa. Pero tienes un K2 y un K1 que son pacientes geriátricos. Y que muchas veces el colocarle una prótesis de alto rendimiento con un peso excesivo para esta persona, créeme que por más que sea prótesis electrónica, la va a poder controlar. No es funcional para el paciente. Entonces, todos estos análisis y cosas y datos que yo les estoy contando aquí, sí son importantes de evaluar con un psiquiatra o con un psicólogo, pero también con el médico, en Que este lleva el caso. un protecista y un fisiatra. Ujú. En efecto. Entonces es un grupo de personas. Y ahí también si es que quieres ya atar un poco más los cabos y poder hacer un poco más, hilar un poco más fino, debería entrar un nutricionista de cabeza y una fisioterapista. Claro. Ujú. Porque, ¿qué es lo que me pasó a mí? Yo hacía deporte antes de la amputación y seguí comiendo como deportista después de la quimio. Y de repente 200 kilos y queriendo caminar y hacer las cosas, era Pero más difícil. complicado todavía, porque ya tienes esta parte del peso que... Exacto, y estás equilibrando tu peso completo en una sola pierna, en una solo pie, en un solo pie, en una sola rodilla. Que a la final esa única pierna y esa única rodilla la tienes que cuidar como tesoro. Claro. Entonces son un conjunto de temas que sí se los debe ir analizando en conjunto y de una manera multidisciplinaria. Claro, es un análisis integral, principalmente y topando el tema de que depende de los factores de qué causó directamente la amputación, qué edad tengamos, cómo nos alimentemos, nuestros antecedentes como tal, que lo implica bastante, porque justamente había venido haciendo alusión a esto a un paciente de aquí al hospital, por ejemplo, y él obviamente seguía justamente en esta negación, lo que tú comentas, no, era del brazo, me tapo el brazo, no tal. Entonces, oye, ¿por qué vienes? No lo sé. Ok. Vengo solamente para ver cómo estoy. Creo que estoy un poco triste. Ok, bueno, y cuéntame un Porque poquito. mi mami me trajo.
Exactamente. Sí, Entonces ahí viene lo que hablábamos en el anterior podcast, de esta parte de la conciencia de la situación y de la enfermedad que estoy, que viví o la situación que estoy pasando. Porque si no estoy consciente, si yo no lo voy aceptando de una u otra forma, los mecanismos de defensa van a hacer su trabajo. La situación de las lagunas mentales, me disocio, lo niego constantemente. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Esta era una persona muy joven, que no aceptaba esta situación y lo que decía es, no quiero, no estoy lista para hablar del tema. Perfecto, no estás lista para hablar del tema. No, pero es que mi hijo necesita... Ok, no, o sea, vamos al ritmo de él. Ok, entonces sí es Créeme que importante. eso, por más 20 años de amputado que tengo, hay veces que sí pasa. Claro. Y que va a seguirme pasando también. Porque el mismo hecho de que es muy común que me quiera subir a la bicicleta y de repente me falla el pie de la prótesis. O se me rompe una suspensión, alguna cosa que me permite para hacer esto. Y es parte de, ¿no? Estuve en una carrera en donde me tocó abandonar la carrera porque se me pinchó la llanta de la bici y no pude terminar y todo el mundo tenía una expectativa bárbara de que termine subiendo Guápulo y llegue al Bicentenario. Entonces son cosas que muchas veces no puedes remar contra corriente. Y cuando tiene que ser, tiene que ser. Ujú. Entonces, pero ese tipo de aceptación sí te cuesta decir, bueno, ya pues, o sea, no, esa carrera no era para mí. O sí, hoy no pude salir porque en realidad fue mi culpa y tenía que llevar a hacer mantenimiento de la prótesis. E incluso encontrarle un significado. ¿Para qué pasó esto? Exacto, exacto. Es bastante complejo aceptar en esos casos. Y mucho más cuando dependes de un equipo para que sea funcional tu vida. Ujú, Sí me ha pasado. O sea, yo fui uno de los primeros ecuatorianos en salir a correr una carrera en Nueva York de paratriatlón. ujú. Y en esa carrera mi esposa me acompañó como handler de la carrera. Entonces ella estaba encargada de ayudarme con todo el soporte hasta terminar la carrera. Entonces me ayudaba pasándome la prótesis, estar pendiente que yo salga del agua y todo. Y a ella estuvimos a 1 milímetro de que a la María José se le caiga la válvula de succión de la prótesis al río Hudson. Oh, ya. ¿Ya? Entonces, imagínate si eso hubiera pasado, posiblemente, no sé con qué sistema de succión o de, de soporte de la prótesis hubieras llegado acá al Ecuador. Exacto. Entonces, hay un montón de cosas que también se salen de la jugada. Claro. Pero tienes que aprender de A vivir cierta con ello, ¿no? forma a Porque son vivir cosas con nuevas esto, que... a entender. Posiblemente yo ya no puedo estar rodando un fin de semana a la par del Joaquín o de otras personas, porque yo tengo que aceptar que yo pedaleo con una sola pierna, la otra solo me sirve como para soportar el equilibrio. Esa aceptación es una green flag. Ajá. Entonces, sí, en realidad creo que es al ritmo de cada uno. O sea, todo este proceso viene a ser una especie de proceso mío. O sea, cada verdad es válida, justamente. Cada historia es válida. Entonces, yendo un poco a esta parte, Pablo, ¿qué les dirías a las personas que están por pasar esta situación o que han pasado y que quizás se encuentran dubitativos de su propio estado? Primero, yo lo que considero es que hay que buscar este apoyo, sea familiar, de personas cercanas, de gente que uno tiene confianza. Segundo, si es que esto se da muy bien, pero en tercer punto clave creo que es la ayuda profesional de alguien que maneje el tema como tal psicológico. Y ahora creo que tenemos una facilidad tan grande para tener conexiones a través de redes sociales y de ver historias que pueden ser muy motivantes, muy de soporte, pero también el hecho de tener mucho cuidado, que es lo que se expone en redes, ¿no? Entonces, yo me muero mucho de las iras cuando veo historias en redes o veo, sí, cosas que la gente comparte para poder tratar de conseguir los famosos seguidores. Pero en el caso de las discapacidades se da que mientras más lastimada, más gente te sigue. Y eso para mí es algo que no debería manejarse de esa manera. ¿Lo refieres como un morbo? Sí, Ok. sí, como un morbo, como un hecho de que si yo doy pena me van a querer seguir más. O si yo indico más del tema de la prótesis, puede que salga mejor contenido. Entonces, yo creo que hay que tener mucho tino, hay que tener mucho cuidado de lo que uno ve, de lo que uno busca, de lo que uno quiere saber. Pero, en definitiva, el hecho de poder tener a alguien cerca que te pueda guiar
es la pieza clave también en esto. Y considero que al menos en el tema de amputaciones, el tener una persona que te pueda soportar con el conocimiento de las prótesis, hablando ya de médicos protecistas o fisiatras, es clave. Mi protesista es más que familia. Ok. Y él, ya vamos yéndonos al chiste, él sabe si estoy alineado o balanceado como carro. Porque él sabe cuando me ve entrando a la consulta de él, es chuta y algo has movido. Y es que es real, porque tiene que trabajarse así la cosa. Ujú. Y es un tema mucho de esa relación. Y en realidad ahorita la gente lo que tenemos que convencer y que la gente tiene que saber es que a pesar de todas las dificultades que la vida nos presenta, porque la vida tiene esos sub y bajas que son muy intensos, va a haber momentos muy bonitos, pero también momentos muy complicados, tenemos que aprender a vivir con esta frase que nos encanta a nosotros decir, que es aprender a vivir con menos límites y más sueños. Ah, bueno, eso es lo que te va motivando también, ¿no? Sí. Ok. Porque a la final yo busco el reto para mi vida. Yo quiero llegar a tener estos logros pequeñitos para poder seguir motivándome. Y en el deporte te enseñan eso los entrenadores. Si tú hoy corriste 3 kilómetros, la próxima semana, ¿por qué no corremos 5? Ujú. Si es que hoy hiciste ya esos 10 kilómetros, lo que a mí me pasó, ¿por qué si ya corro? ¿Por qué no me meto a nadar en aguas abiertas? O si ya nadaba en piscina, ¿por qué no hacemos aguas abiertas? Ok. Sí, me parece un tema súper chévere este tema de la superación, ¿no? Que lo podemos aplicar en cualquier momento de nuestra vida, a cualquier persona. Este tema, ¿no? Como que irse superando, siempre cumplir una expectativa más, una meta más. Pero el tema es que Entonces, funciona más poquito. cuando son poquitos. Ajá. No, poner una mira tan alta, ¿no? Una vara tan larga. Que a veces creo que eso es como que lo complicado, ¿no? Que nos ponemos la vara tan arriba que Claro. al final, pues, es complicado llegar allí y al final terminamos decepcionándonos, terminamos sintiéndonos mal con nosotros mismos. Sí, Ujú. y a mí me pasó, y creo que fue una muy buena decisión cuando yo en el 2015 me planteó el Ministerio del Deporte que organice el primer equipo de amputados o de personas con discapacidad para ir al primer Ironman que llegaba acá a la ciudad de Manta. ¿Qué es un Ironman? Es una carrera de triatlón donde involucra gente que hace natación, ciclismo y atletismo en un solo evento y se lo hace al mismo rato y al mismo tiempo. Es El una del carrera- 2019. Esto fue en el 2015, Ah, ok. antes del terremoto del 2016. Ya. Pero este evento se lo hace individual y tiene que ser en el mismo día. Tienes aproximadamente 8 horas, 7 horas para poder terminarlo. Pero en el caso de personas con discapacidad nos plantearon hacerlo en equipos. Y era la primera vez que yo también me iba a botar a nadar 2 kilómetros en aguas abiertas. Y era la primera vez que una persona que tiene hemofilia, una discapacidad, una enfermedad muy compleja, no De la digamos que es una sangre. enfermedad, es un factor de coagulación que le hace falta a la Exactamente. persona y que por eso tienen problemas con las articulaciones, que iba a ser 90 kilómetros de ciclismo, y una persona con una amputación y que tenía su prótesis de correr iba a correr una media maratón. Entonces organizamos este equipo de amputados y durante 3 años consecutivos corrí con este equipo. Y era ya como mi familia. Sabíamos los problemas que tenía el uno, el otro, cuáles eran las dificultades que tenía en el momento de carrera o el momento de la logística como tal. Ese es un grupo Ya. de apoyo, ¿no? Ajá, eso Y ese justo te iba a debería decir. ser, exacto, Al final un termina grupo siendo de un grupo de apoyo, ¿no? Exacto. Ujú. Pero que a la final ese grupo de apoyos llegó hasta un fin, porque yo llegué a la conclusión de que ya después de 3 Ironmans yo quería correr solo las 3 cosas. Ya. Y ahí fue cuando empecé a competir cosas chiquitas. Primero hagamos un sprint, que no son 2 kilómetros de natación, sino son solo 5. Ya no son 90 de bici, son solo 20. Y terminas corriendo 5 kilómetros. Entonces así empezamos. Después un olímpico, que es el doble del que te digo ahora. Y después un medio Ironman. ¿Sí? Entonces vas con esos pasitos de a poco hasta llegar a conseguir estos objetivos, ¿no? Ahora estoy muy enfocado en el tema de ciclismo de ruta que me encanta, pero también ha sido por culpa del Joaquín. Joaquín es un personaje aquí. Sí. Hace unos 3 años, 2 años, hicimos por primera vez mi carrera de 150 kilómetros en Manta. Competí en una carrera de 150 kilómetros que en realidad nunca me hubiera imaginado hacer una distancia de ese estilo y peor con prótesis. Yo no creo que logre 150 kilómetros. No, Pero que a la final eso me motivó mucho, ¿no? Y el otro día conversábamos con mi esposa y me decía María José, ¿y este año qué quieres hacer? ¿Qué piensas hacer? Porque estamos con otros objetivos, ya queriendo ver otras cosas en macro, porque los niños ya están grandes, ya no están tan niños.
Y a la final yo me doy cuenta que yo quiero seguir compitiendo porque eso a mí me mantiene bien. Y me mantiene lejos desde lo del miembro fantasma hasta el tema psicológico de darme esa estabilidad para seguir superando el tema de la discapacidad día a día. Chévere. Bueno, yo creo que ya para como que ir cerrando un poco ya en honor al tiempo, creo que fue una historia súper chévere que hemos escuchado el día de hoy. Escuchamos a Pablo Vallejo que nos contó un poco como que cómo fue todo este tema, el hecho de pasar por un cáncer, luego pasar por una discapacidad y cómo superar toda esta parte del duelo y cómo ser hoy un referente, porque creo que es un referente para las personas que están atravesando inicialmente como que esta parte, ¿no? Todo este proceso. Entonces, sí creo que es un ejemplo de superación, de vida. Creo que es un ejemplo para todos, no solamente para una persona que esté pasando por este momento netamente de una discapacidad física, sino en cualquier aspecto de nuestra vida. Entonces, ya vamos como que a ir cerrando. Pablo Vallejo, no sé si nos quiere dar como que algo chiquitico para cerrar, algo que quieras compartir allí como para decirle a las personas. No, espero que nos puedan seguir en redes, que es la única forma también de darnos a conocer en muchos de los casos. Me pueden encontrar en Instagram, en Facebook como Pablo Andrés Vallejo. Y nada, estoy a las órdenes para cualquier duda que tengan, cualquier soporte que yo pueda brindar. Está siempre abierto mi celular, mi WhatsApp, mis chats. Y nada, gracias por el espacio y espero que no sea la última vez que nos podamos ver. Claro que no. Muchas gracias por aceptar la invitación igual, por estar aquí con nosotros. Michelle, no sé si quieras decir como que... Claro que algo. Sí. Más bien, igual agradecerte por tu presencia y por darnos este testimonio y herramientas para poder irlo afrontando, porque nos escucha bastante gente que también, como lo dije, está pasando por lo mismo o pasó en algún punto. Entonces, encontrar esa motivación es importante. Cada uno vive su proceso, cada uno va gestionando las cosas con las herramientas y como puede hacerlo al momento, pero de una u otra forma es importante buscar ayuda cuando estoy consciente de que hay veces que no puedo solo. Entonces, plantearlo, buscarlo, informarme de todo el equipo médico que me va a ir tratando, porque como dijo Pablo, es súper importante que las personas tengan la preparación adecuada para este tipo de cosas, la información. ¿Okay? Entonces este equipo es el responsable justamente de darme estas herramientas y esta información y yo voy manejándola, yo voy trabajando con lo que voy gestionando a partir de eso. Entonces busquen ayuda a la parte de la psicología porque van cambiando varias cosas de la psicología, de la neurología, de la parte nutricional, etcétera. Es sumamente importante. Desmitifiquemos todo lo que implica este tipo de situaciones para poder brindar las herramientas adecuadas a nivel de salud. Porque como dijo Pablo, esto no es solamente una situación personal, esto es algo de salud pública también. Entonces, trabajemos en eso. Creo que informar es la situación más importante y eso es lo que estamos haciendo aquí. Así que busquen ayuda. Ajá. Recuerden que, bueno, esto es un podcast del Hospital Especializado San Juan de Dios, donde venimos a desmitificar, ¿está bien dicho? Desmitificar. Mitos sobre la locura, pero no es un podcast para autodiagnosticarse, pero sí sirve como una guía para que ustedes puedan revisar tal vez qué está pasando por su vida. Si en algún momento necesitan ayuda, no duden en buscarnos en el Hospital Especializado San Juan de Dios. Si quieren un tema en específico, si quieren que sobre esta mesa coloquemos algo que quieran saber, algo que quieran escuchar, algo que los ayude tal vez a pasar su proceso, si están pasando por algún momento de sus vidas donde necesitan más información, tal vez qué tipo de paso seguir, no duden en escribirnos aquí qué tipo de temas les gustaría escuchar. Y bueno, nos vamos despidiendo. Mi nombre es Israel Gallego y esto fue Cosa de Locos. Nos vemos en el próximo episodio. Green flag para que se conecten. Para el siguiente episodio. Ajá.